цветочек, сок, березовый глоток. Тишины послушать волю, тропинки в лес густой. Поболтать березки вдоволь, про него и про любовь. Искать моя белая березонька, а меня свидания путь, других заносника. Искать моя белая березонька, а меня свидания путь, других заносника. Только мне еще горячка в кукушке спрашивать, а любовь свою девичью на ромашке погадать. Ключевой воды. Renuncia de derechos. Los personajes, animes, raps, imágenes, vídeos y música utilizados en este contenido no son de mi propiedad. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores o propietarios legales. Este material se realiza sin fines de lucro, únicamente con fines de entretenimiento y admiración hacia las obras originales. Si este tipo de contenido no es de tu agrado, no estás obligado a verlo. De lo contrario, te invito a disfrutarlo con respeto. En la sala de cine. Las luces se atenúan poco a poco. Un leve murmullo recorre el lugar mientras todos regresan a sus asientos. La pantalla, aún apagada, refleja la expectativa en los rostros de los presentes. Muy bien, su descanso ha terminado. Es hora de ver los siguientes universos. Un silencio curioso se apodera del público. ¿Universos? ¿Quiere decir que veremos a más de uno en este rap? Exactamente. En esta ocasión, exploraremos varios mundos, pero con un enfoque especial. Los antihéroes. Un murmullo recorre la sala, mezcla de emoción y duda. Antihéroes, suena interesante, pero, ¿qué son exactamente? Los antihéroes son seres que se consideran justos, pero no siguen las reglas del bien tradicional. No son villanos, pero tampoco santos. Entonces, ¿matan a los criminales? Así es. Ellos hacen justicia a su manera, sin remordimientos. En mi mente, el primero que aparezca les va a dar un paro cardíaco. Oh, entiendo. Pero, usted mencionó que en este rap aparecerán personas que ya vimos hace tiempo. ¿Eso es verdad? Por supuesto que sí. Algunos rostros les resultarán familiares, aunque quizás ahora no sean los mismos de antes. Las luces de la sala comienzan a parpadear. La pantalla se ilumina suavemente con un resplandor azulado. Prepárense. Lo que están a punto de ver no es solo una historia, es el reflejo de lo que ocurre cuando la justicia se contamina con la oscuridad. Eso suena intenso. ¿Y cuántos universos veremos? Los suficientes como para poner a prueba su concepto de lo que es correcto y lo que es necesario. Porque siento que esto nos va a sorprender. Dentro de la pantalla. Y entonces nació el puño de Dios. Y soy yo, Garou. Trascendí, más al hombre que perdí. Donde el fin justifica el renombre de otros mil héroes que vencí. Sembrar mi orden, concluir que me convertí en un vil monster. Régimen de estado que destrone mi ideal. Ya no hay gobiernos y cargos encima de los demás. Soy el verdadero héroe de una historia que te han contado muy mal. Mi ideal garantiza la verdad. Fuera de la pantalla. A primera impresión, los presentes sintieron una presión abrumadora que los golpeó como una ola invisible, haciéndolos arrodillarse sin poder resistirse. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Una energía densa recorría la sala, como si algo más allá de la comprensión humana estuviera presente. ¿Qué es esto? No puedo moverme. No puedo levantarme. ¿Pero qué rayos pasa? Siento como si el aire mismo me aplastara, la tensión crecía. La pantalla brillaba con una luz inmensa, revelando la figura del sujeto responsable de esa presión. En ese instante, el silencio se hizo absoluto. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de los presentes. Todos se quedaron en shock, excepto los invitados más recientes, que observaban con confusión. Esperen un momento, ¿ese es Garou? Las miradas se cruzaron, llenas de asombro y miedo. Incluso arrodillados, no podían apartar la vista de la pantalla. ¿Ustedes conocen a ese sujeto? Sí, este fue el primero que vimos hace tiempo.
Los ojos de todos se abrieron de par en par. Garou estaba de pie, en medio de un campo destruido, envuelto en un aura oscura y luminosa a la vez. Su cuerpo parecía hecho de galaxias, un torbellino de estrellas y energía cósmica que giraba a su alrededor. Cada movimiento suyo hacía vibrar el suelo, cada respiración distorsionaba el aire. Pero, ¿qué rayos? Su cuerpo, parece estar hecho de galaxias. El verdadero héroe de una historia mal contada, ya me está dejando muy intrigada. Señor Jin, ¿nos puede explicar? Usted sabe que nosotros somos los más nuevos aquí. Muy bien. Pero no esperen una historia simple. La de Garou es más profunda de lo que parece. De lo que puedo contarles, es que Garou es un antihéroe, conocido por dos nombres. El cazador de héroes, y el monstruo humano. Las luces de la sala parpadearon. La imagen de Garou en la pantalla se expandía, mostrando destellos de sus batallas. ¿Por qué Garou caza a los héroes? En su mundo, los héroes son distintos. La mayoría lucha por fama, dinero o reconocimiento. Muy pocos lo hacen por justicia real. Garou, desde pequeño, vio las injusticias, los abusos y la hipocresía de esa sociedad. Así que decidió enfrentarlos a su manera, cazando a los héroes para demostrar su debilidad. Cada golpe, cada caída, era una forma de exponer lo corrupto del sistema que adoraban. Y con el tiempo, se convirtió en un monstruo. No por maldad, sino para cambiar el mundo con sus propias manos. Un silencio respetuoso llenó el lugar. Algunos bajaron la mirada, otros simplemente se quedaron mirando la pantalla sin pestañear. Eso, tiene sentido. Pero entonces, ¿por qué tiene esa apariencia tan aterradora? Porque el dios de ese mundo le otorgó poder. Un poder que ningún ser humano debía poseer. Con ese don, Garou fue destinado a enfrentarse al ser más fuerte de su universo, el calvo de la pantalla. La sorpresa fue inmediata. Espera, ¿qué? ¿El dios de ese mundo le dio poder a ese sujeto? ¿Y por qué ese dios quiere acabar con ese calvo? En ese universo, todos los seres tienen un limitador. Un límite impuesto por el dios de ese mundo, que determina hasta dónde puede llegar su fuerza. Pero ese calvo, llamado Saitama, rompió su limitador. Destruyó las reglas del equilibrio. Y al hacerlo, se convirtió en alguien que puede ser tan fuerte como quiera. La imagen de Saitama apareció en la pantalla. Su expresión vacía, su mirada tranquila, su capa ondeando en el viento mientras Garou se alzaba frente a él, rodeado de poder divino. El contraste entre ambos era abrumador. Uno representaba el límite, el otro, la ausencia de él. Al terminar la explicación, varios estaban completamente impresionados. Otros seguían paralizados, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. No puedo creer que existan seres tan poderosos. Comparados con ellos, nosotros somos simples hormigas. El ambiente se llenó de asombro y respeto. Nadie se atrevía a hablar más alto de lo necesario. Nos desviamos del tema. Solo sigan viendo. Dentro de la pantalla. Dame la cuenta de 3 que en menos de 10 segundos dudo que este se vuelva a poner de pie. Creían que podría vencer al diablo, que mi ser se enmarco solo sirven paso hacia mi sed. Pura perfección, cero suerte, cero esfuerzo, cero trampa, cero cariño, cero amor. Lo que veo, no saben que con tal de ver la luz a todo humano noqueo. Ahora Fuera de la pantalla. Así que un boxeador, pero algo no está bien con este sujeto. Sus ojos, es como si no tuviera alma, como si el vacío habitara dentro de él. Su mirada no muestra miedo, ni esperanza, ni siquiera odio, solo una calma inquietante, la de alguien que ya ha perdido demasiado. ¿Cómo es que alguien puede vivir sin cariño y sin amor? Eso suena triste, terriblemente triste. Porque el amor, aunque duele, es lo único que le da sentido a la existencia, y él ni siquiera tiene eso. ¿El demonio del boxeo? Ese apodo sí que es llamativo, suena imponente, casi irónico para alguien que parece más un alma rota que un monstruo. Él es una persona cuyo pasado es triste, con una vida miserable, marcada por la tragedia y la oscuridad. Él es Yu, un boxeador en busca de encontrar una luz en su vida, algo que lo haga sentir vivo ya que, no tiene familia ni amigos, ni vida alguna. Ni siquiera recordaba su propio nombre, haciéndose llamar Yu. Solo Yu. Un nombre corto, frío, como si hubiera querido borrar su pasado junto con todo lo que alguna vez fue. ¿Pero qué fue lo que le pasó para que diga todo eso? Esa pregunta resuena entre todos, flotando en el aire, sin respuesta inmediata.
En su niñez, su padre era un criminal y su madre una prostituta. Dos almas perdidas que se unieron solo para crear más miseria. Ella engañó a su padre, y él, ciego de furia, la encerró en un sótano. Y fue allí, en ese lugar oscuro, húmedo y sin esperanza, donde Yu nació. Siendo apenas un niño, fue abusado físicamente por ese mismo hombre al que más temía. Cada golpe, cada grito, cada día sin luz, lo iba quebrando poco a poco, hasta dejarlo vacío. Un tiempo después, su madre se suicidó. No pudo soportar la culpa, el encierro, ni el dolor. Yu la encontró sin vida, y ese fue el momento en que algo dentro de él se rompió para siempre. Y entonces, con apenas fuerzas, con lágrimas que ya no dolían, mató a su propio padre para poder vivir. Su primera pelea, fue por sobrevivir. Después de unos años, un entrenador lo encontró y vio en él un potencial que nadie más se habría atrevido a ver. El entrenador lo instruyó para ser un boxeador, para canalizar su furia en los puños, para convertir su dolor en técnica. Así fue como Yu se transformó en un monstruo del ring. Un luchador imparable, pero vacío, un cascarón sin alma, movido solo por la costumbre de respirar. Su padre era un maldito desgraciado, obtuvo lo que se merecía. Pero aún así, el precio fue demasiado alto. Es muy triste, Yu está muerto por dentro al no tener en quien apoyarse, sin una mano que le brinde un poco de calor. El ambiente se tensa. Algunos se inclinan hacia adelante, otros cruzan los brazos, inmersos en la historia. Espero que alguien lo ayude a poder encontrar la luz de la esperanza, esa que su ser anhela. Sí, que encuentre aunque sea una chispa, que le recuerde que sigue vivo. Oye, pero espera un segundo, ¿por qué este tipo es un antihéroe? Lo entiendo del anterior, pero, ¿y él? Muy buena observación, responde el guardián con voz profunda. La razón se debe principalmente al sentido de la vida, a la existencia misma. Preguntas que escarban en lo más profundo de las personas. Por eso él es un antihéroe, la oscuridad buscando respuestas a su propia existencia. El silencio se apodera de la sala. Cada palabra resuena en las mentes de quienes escuchan. Después de haber oído sobre el por qué es un antihéroe, muchos se quedaron pensando en lo que dijo el guardián. El sentido de la vida, la existencia, el por qué naciste, el por qué viviste. Preguntas que te hacen cuestionar todo. Vaya, esto sí que te deja pensando. Dentro de la pantalla. Ahora ya nada me limita. Mi vida era una mierda, tuve que perderla para que Pochita me traiga de vuelta. Él es parte de mí, ¿tú te imaginas? Idiota, yo vivo y muero por los pechos de Makima. Estoy que arrastro, tierra va de paso. Estoy loco, no lo caso. Al demonio que yo vea, lo caso. Mi planter, bate, lante, matan, contra el y con la correa. Y la suelto del parque. Fuera de la pantalla. ¿A qué se refiere con que su vida era una mierda? Él es Denji. Su madre murió por una enfermedad y su padre se suicidó, pero antes le debía una gran cantidad de dinero a los yakuza. Esa deuda cayó sobre Denji siendo apenas un niño. Sin más remedio, trabajó y vendió algunos de sus órganos para poder pagarla. El silencio se apoderó de todos. Algunos apretaron los puños con impotencia, otros bajaron la mirada sintiendo un nudo en el pecho. ¿Qué tipo más cobarde? Decidió morir para librarse de los yakuza y dejó a su hijo viviendo una pesadilla. ¿Y quién es Pochita? En ese mundo también existen demonios. Pochita es el demonio motosierra. Se encontró con Denji en un cementerio, herido y al borde de la muerte. Denji, sin dudarlo, le ofreció su sangre para que se recuperara. A cambio, hicieron un contrato. Si Denji moría, Pochita tendría que salvarlo. Desde entonces, cazaban demonios juntos para pagar la deuda. Vaya, no esperaba que también hubiera demonios. El ambiente se tornó tenso al escuchar una parte en particular. Vive y muere por los pechos de Makima, varias mujeres lo miraron con desagrado. Antes de juzgarlo, entiendan algo. Puede parecer un pervertido, pero nunca haría nada sin consentimiento. Estuvo completamente solo, durmiendo en lugares miserables, sin afecto, sin un abrazo sincero. Para él, el contacto humano es felicidad. Las mujeres bajaron la mirada. La compasión reemplazó al rechazo. Pobre chico, solo quería sentirse querido. Y ese maldito yakuza, lo trató como un perro de caza. Después lo traicionó. Lo desmembraron, lo dejaron morir. Pero Pochita cumplió su promesa y se fusionó con él, convirtiéndose en su corazón. Le pidió que viviera y cumpliera sus sueños.
Así, Denji renació, no como humano, ni como demonio, sino como algo nuevo. El hombre motosierra. El rugido de las motosierras llenó la escena. Sangre, caos, furia, pero también libertad. ¡Qué monstruo tan aterrador! No, miren bien. Esa mirada no es de un monstruo. Es de alguien que ha sufrido demasiado. Miserable Yakuza, lo trató como a un perro y al final lo traicionó. Pero al menos Pochita lo salvó. ¡Qué forma tan salvaje! Esas motosierras dan miedo. Sí, pero también se ve poderoso. Los demonios de ese mundo representan el miedo de las personas. Cuanto más miedo les tengan, más poderosos se vuelven. Pueden curarse bebiendo sangre, y hacer contratos con humanos a cambio de algo valioso. Un ojo, un órgano, lo que deseen. Ya veo, qué mundo tan cruel. Y aún hay algo más. Los demonios de ese mundo son mucho más poderosos que los de su mundo, porque son demonios puros, nacidos del miedo. El silencio volvió. Nadie se movía. Los ojos de todos permanecían fijos en la pantalla, sin parpadear, con el corazón encogido. El sonido de la motosierra retumbó una vez más, como un grito de rabia y dolor mezclado con la fuerza de seguir viviendo. Dentro de la pantalla. Por fin tengo un motivo por el que seguir. No es amar, ni sentir, ni soñar, ni sonreír. Que tú me hiciste así, lo único que me mantiene con vida. Pensar en cómo te la quito a ti. Los demonios de la marca me hacen compañía. Hay sangre camino a la falconía. Porque con sus sueños encendí mi fuego. Y si hay algo más grande que mi espada, son mis juegos. Fuera de la pantalla. Este tipo habla como si tuviera depresión. Demonios, en ese mundo también existen los demonios. De repente, los presentes sintieron un aura de terror absoluto al ver cómo el sujeto emanaba aquella presencia tan oscura y poderosa. Oye, ¿qué carajos? ¿Por qué otra vez siento un aura tan pesada y esta presión tan agobiante? Su apariencia da demasiado miedo. Incluso si da miedo, es muy vulgar a la hora de hablar. ¿Se puede saber quién es él? Él es Guts, conocido como el espadachín negro, o también como el asesino de 100 hombres. Pero tiene otro nombre que solo conocemos quienes vimos su historia. El hombre destinado a sufrir. ¿El hombre destinado a sufrir? ¿Y qué se supone que tuvo que vivir para que lo llamen así? Fácil. Para empezar, Guts nació del cadáver de su madre. Su padre fue un hombre abusivo que intentó matarlo varias veces. Más tarde fue vendido, golpeado y abusado. En muchas ocasiones estuvo al borde de la muerte. Cuando se convirtió en mercenario, su vida no mejoró. Sufrió tragedia tras tragedia. Su mejor amigo fue torturado hasta quedar irreconocible. Ese mismo amigo se alió con los demonios, violó a la mujer de Guts frente a él y asesinó a todos sus camaradas como sacrificio. Después de aquello, su amada quedó completamente destrozada mentalmente, incapaz de pensar coherentemente. Y como si eso no fuera suficiente, un sinfín de desgracias siguieron persiguiéndolo sin descanso. Tras escuchar la historia de Guts, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Nadie se atrevía a decir una palabra. Vaya vida más miserable. Ahí sí que se tiene bien merecido el título de el hombre destinado a sufrir. Es simplemente espantoso, nadie debería tener que pasar por algo así. Ahora entiendo su presencia, está marcado por los traumas, el rencor, la ira y la venganza. Nadie podría mantener la cordura después de tanta agonía. Incluso si su vida fue más que horrible, su voluntad debe ser inquebrantable para seguir luchando de esa manera, cargando una espada tan grande. Es todo un hombre, y tienes razón, Tanjiro. Es muy triste, espero que algún día logre encontrar paz en su oscura vida. Dentro de la pantalla. Dentro del incendio, llamas negras forman un infierno. Será como entrar en medio de la boca de un dragón. Si un genio busca más poderes, porque siempre habrá un genio mejor, aunque mejor que yo. Y en un Mangekyo, el ninja renegado ya les causó pesadillas a las 5 aldeas. Haré lo que me proponga, a cargo en mi pasado crímenes que me deshonran. Así voy a proteger mi villa desde las sombras. Fuera de la pantalla. Esas llamas de fuego se ven muy peligrosas. ¿Qué? ¿Acaba de crear un dragón con ellas? Oye, ¿por qué ese sujeto tiene los ojos así? ¿Acaso está enfermo? Esos son los ojos de Sasuke, así es como se llama. Presten mucha atención, porque la información será muy larga. Todos asintieron, atentos. Los ojos de Sasuke son especiales. Son un poder ocular muy poderoso que solo pueden obtener quienes pertenecen al clan Uchiha.
Estos ojos se despiertan cuando alguien del clan presencia un evento traumático o algo que lo marque profundamente. Ya veo, pero ¿cuál fue el evento traumático de ese chico para despertar esos ojos? El evento que vivió fue ver cómo su propio hermano aniquiló a todos los miembros del clan Uchiha, incluyendo a sus propios padres. Espera, ¿qué? ¿Pero por qué? Dejen eso de lado por ahora. Siguiendo con la explicación. Estos ojos se llaman Sharingan. Sus poderes son los siguientes. Le permiten al usuario ver los movimientos futuros de sus oponentes incluso antes de que los realicen. También puede copiar técnicas de combate físico, crear ilusiones muy sofisticadas llamadas genjutsu, las cuales alteran todos los sentidos y hacen que la víctima crea que todo lo que ocurre en la ilusión es real. Además, permite controlar a los demás mediante técnicas de hipnotismo, copiar habilidades de otros usuarios, utilizarlas y modificarlas a su antojo, y ver los flujos de chakra, que es la energía vital de ese universo. Y eso apenas es una pequeña parte de lo que puede hacer la primera fase del Sharingan. Esto es una locura, esos ojos otorgan tanto poder que ni siquiera puedo imaginar las posibilidades. Ahora que lo pienso, esos ojos me recuerdan mucho a los del señor Buda y a los de nuestro padre. Ahora que lo dices, tienes razón. Espera un segundo, ¿dijiste la primera fase? ¿Acaso tiene más variantes? Así es. El Sharingan tiene una evolución, y con cada una obtiene más habilidades. Un momento, dijiste hace unos momentos chakra. ¿Acaso ese chico es del mismo universo que Madara? Vaya, qué buena memoria. Y respondiendo a tu pregunta, sí, pertenece al mismo universo. Eso sí que no me lo esperaba. Bueno, sigamos. Dentro de la pantalla. Sé que intimida mi ser, que llueva la sangre hasta que sacie mi ser. O sentirán mis técnicas de una manera excéntrica si el diablo ha proclamado que tú debes morir. Un vampiro sin ética, mis balas son frenéticas al punto que un disparo rompe todo Hellsing. Fuera de la pantalla. En eso, todos los presentes sintieron una sed de sangre tan intensa que el aire pareció congelarse. Una presión oscura y pesada los envolvió de repente, como si algo invisible los observara desde las sombras. El ambiente cambió por completo. La calma desapareció y fue reemplazada por un instinto asesino tan fuerte que hizo que varios dieran un paso atrás. Un escalofrío recorrió sus cuerpos al instante, como si la misma muerte hubiera entrado en la sala. ¿Qué rayos? ¿Ese tipo acaso es un demonio? Las palabras salieron casi en un susurro, temblorosas, mientras el aura de aquella figura se hacía más densa, más sofocante. El aire pesaba tanto que algunos comenzaron a sentir cómo el pecho se les oprimía. ¿Por qué no puedo respirar con normalidad? El temblor en la voz era evidente. Cada bocanada de aire era un esfuerzo. La presión era tal que parecía aplastarlos desde adentro. Todos se quedaron en shock al presenciar aquella energía tan maligna y, al mismo tiempo, tan majestuosa. Nadie comprendía lo que estaba sucediendo. Una figura alta, envuelta en sombras, permanecía de pie con una sonrisa torcida, como si disfrutara del miedo que provocaba. Sus ojos brillaban de un rojo profundo, como brasas encendidas en la oscuridad. ¿Pero qué? ¿Ese tipo es un vampiro? El silencio se hizo absoluto. El miedo era tan real que algunos sintieron como sus piernas temblaban. Bueno, les explico. Él es Alucard, también conocido como el vampiro inmortal. El nombre resonó en la mente de todos, pesado y perturbador. Una presencia antigua, imposible de medir. El aire parecía vibrar solo con pronunciarlo. Una pregunta surgió entre los presentes. ¿Acaso tiene alguna habilidad de regeneración como los demonios de nuestro universo? En términos simples, sí. Además, no puede morir por edad. El impacto fue inmediato. Los rostros se llenaron de sorpresa, incredulidad y una pizca de respeto. El concepto de una criatura inmortal, capaz de sobrevivir al paso del tiempo y a cualquier herida, superaba todo lo que habían imaginado. ¿Hellsing? ¿Ese no es el apellido de un cazador de vampiros de esos libros antiguos? El ambiente se tornó más tenso al escuchar esa palabra. Eso es porque Alucard trabaja para una descendiente de ese cazador. El asombro fue unánime. Nadie podía entender cómo un vampiro tan poderoso servía a los humanos. Esperen, ¿quieren decir que ese vampiro también mata a otros vampiros? En pocas palabras, sí.
El silencio volvió, pero esta vez no era de miedo, sino de puro desconcierto. La idea era tan contradictoria que a varios les costaba procesarla. Un ser inmortal, cazando a los de su propia especie. Una paradoja viviente. Los presentes seguían sin apartar la vista de esa imagen. Alucard, con su abrigo rojo ondeando y su sonrisa llena de locura, proyectaba una presencia imposible de ignorar. Su mirada carmesí atravesaba el alma, revelando siglos de guerra, sufrimiento y poder. El fuego que lo rodeaba no era solo luz. Era su propia esencia, su voluntad de matar, su placer por la caza. Vaya, eso sí que fue inesperado. El comentario rompió el silencio, pero la tensión seguía allí, tan viva como antes. Todos continuaban mirando, entre el miedo y la fascinación, intentando comprender cómo un monstruo de tal magnitud podía servir a la humanidad. Alucard no era solo un vampiro. Era la representación misma del horror y el orgullo, el límite entre el caos y la obediencia. Su figura imponía respeto, temor y una extraña admiración. Y aun cuando el aire comenzó a normalizarse, esa sensación de peligro persistía. Era como si la sombra del vampiro siguiera allí, observando, esperando, paciente, inmortal. El silencio duró unos segundos más, hasta que una voz rompió la tensión, calmada pero firme. Bueno, vamos con el siguiente. Poco a poco, el ambiente se relajó, aunque la imagen de Alucard permaneció grabada en la mente de todos, como una cicatriz imposible de borrar. Incluso con la calma regresando, el eco de su poder seguía flotando en el aire, recordándoles que lo que acababan de presenciar no era humano, era algo mucho más antiguo, más oscuro y, sobre todo, eterno. Dentro de la pantalla. Todo cambió cuando se fue. Héroes falsos por doquier. Y es mi deber. Esa es la gloria que dio. Yo soy un simple asesino y no lo logran entender. Mérito y compensación, su incentivo para proteger. El heroísmo va muriendo y ninguno lo ve. Pero es más fácil culpar. Fuera de la pantalla. ¿Qué? ¿Acaso en ese mundo también hay héroes falsos? La pregunta resonó con incredulidad, y las miradas se dirigieron a la pantalla con una mezcla de sorpresa y confusión. Sí. Como pueden ver, en ese universo también existen héroes y villanos. Pero hay una gran diferencia. Son mucho más débiles que los del universo de Saitama y Garou. El silencio se apoderó del lugar. Algunos no podían creer que hubiera mundos donde el heroísmo se midiera de formas tan diferentes. ¿Y cómo son los poderes en ese mundo? La voz cargada de rabia rompió el aire, impaciente por entender la lógica de ese universo. En ese mundo, el 80% de la sociedad posee habilidades especiales conocidas como dones o quirks. Las palabras causaron un impacto inmediato. Los presentes abrieron los ojos con asombro. El simple hecho de imaginar un mundo donde casi todos tuvieran poderes era tan fascinante como alarmante. ¿Quién es ese sujeto musculoso? Todas las miradas se posaron sobre una figura imponente en la pantalla. Un hombre alto, con una sonrisa resplandeciente y una presencia que irradiaba esperanza. Él es Olmig, el héroe número 1 de ese universo. El asombro fue general. La sola mención de su nombre bastó para llenar el ambiente de respeto y admiración. Su figura representaba el ideal de un héroe perfecto, el símbolo de la paz, aquel que inspiraba a toda una nación. Pero esa sensación de calma se rompió al instante con la siguiente imagen. Una sombra, una figura delgada y peligrosa, con una mirada fría, una espada en la mano y una ideología tan cortante como su acero. Bueno, dejando eso de lado, el sujeto que están viendo se llama Stein, o como muchos lo conocen, el asesino de héroes. Un silencio pesado se extendió entre los presentes. Algunos fruncieron el ceño, otros simplemente no sabían cómo reaccionar. Espera, ¿qué? ¿El asesino de héroes? ¿Y por qué los mata? Las miradas se endurecieron. La sola idea de un hombre que cazaba héroes resultaba inquietante. ¿Acaso ese sujeto mata a los héroes falsos, como Garou? Las palabras encendieron la curiosidad de todos. Exacto, como dijiste. En ese universo también existen héroes falsos. Y Stein los detesta. Quiere que todos los héroes sean como Olmig. Verdaderos símbolos de justicia, personas que arriesgan su vida por pasión, no por fama o dinero. La tensión aumentó. Algunos cruzaron los brazos, pensativos. Otros bajaron la mirada, comprendiendo lo profundo del mensaje. Ya veo, murmuró, casi en un suspiro. Una última cosa,
Continué, con tono más serio. Stein es uno de los pocos que realmente conoce la verdad sobre esa sociedad. Él ve la corrupción detrás de las sonrisas, las mentiras bajo las máscaras de heroísmo. Es un lobo solitario que entiende el sistema, y lo desprecia. Las palabras hicieron que varios se quedaran callados, reflexionando. El ambiente se volvió más denso, cargado de una mezcla de respeto y tristeza. Las imágenes de Stein siguieron parpadeando. Su mirada fija, su cuerpo cubierto de sangre, su respiración agitada mientras su voz resonaba en la oscuridad, proclamando su verdad. Los falsos héroes deben caer, solo los verdaderos merecen vivir. Esa frase quedó grabada en las mentes de todos los presentes. Unos sintieron miedo. Otros, entendimiento. El silencio se prolongó unos segundos más, hasta que finalmente respiré hondo. Bueno, vamos con el siguiente. Mientras la pantalla se oscurecía, una sola idea me cruzó por la mente. Debo admitirlo, este universo es uno de los que más me desagradan. La tensión no desapareció. Las palabras de Stein, su mirada desafiante y su filosofía quedaron flotando en el aire, como una herida abierta en la idea misma del heroísmo. Dentro de la pantalla. Ser libre, 5 libras y una consigna y solo servirás hasta que ya no sirvas. Un verdadero guerrero no teme a una muerte digna, teme a no vengar una muerte de su sangre vikinga. Rendiré como Paras el que nunca se rinda, lejos de tierras de reposo como Vinland. Una roja llovizna sobre la verde brizna, entre recuerdos de Thor, de Helga y de Ylva. Nota. Chicos, no me he visto este anime, así que solo les explicaré lo que investigué. Si hay errores, pido disculpas. Fin de la nota. Bueno, solo les resumiré un poco sobre este mundo. Todos asintieron, atentos. El nombre del muchacho es Thorfinn. Su historia trata sobre un camino de venganza, en busca del asesino de su padre. Su padre fue asesinado a traición durante un duelo en el que, si él ganaba, un barco lleno de civiles se salvaría. Bueno, ellos se salvaron, pero él no lo logró. Y eso es todo. Thorfinn busca hacer justicia con sus propias manos, ya que ese universo pertenece a la era de los vikingos, donde el honor al combatir es lo más respetado. Pero, él es solo un chico, no debería estar en esas batallas. Lo más seguro es que sean sus creencias vikingas las que le impiden dejar atrás su venganza. Ciertamente. Dentro de la pantalla. ¡Algo más grande que el miedo! No lo creo. Ya maté muchos tan solo por aburrimiento. Y me sobra ti, quiero un cañón, dale. Porque quiero que equipes allá allí contra mí. Me siente por muerto. Más poder, y cuanto más me golpee. Hasta los dioses dejan que es una muestra de mi nivel. El orgullo de un Saiyan es mejor retroceder. Soy perfecto, estás a mis pies, insecto. Fuera de la pantalla. De pronto, todos sintieron una presión tan abrumadora que los hizo caer al suelo de inmediato. Incluso parecía que aquella fuerza era mucho peor que la de Garou. ¿Qué rayos? ¿Por qué estoy en el suelo? No puedo respirar, la sensación era insoportable, como si el aire mismo se hubiera vuelto demasiado denso. Pero en medio de esa presión aplastante, todos levantaron la vista hacia la pantalla y se quedaron con la boca abierta. Espera, ese es. Es el señor Vegeta. Un chasquido resonó en el aire y, de pronto, todos recuperaron la movilidad. El peso desapareció y pudieron respirar de nuevo. Oiga, señor Jin, ¿qué nos hizo? Solo los tranquilicé para que no sintieran esa gran presión. Las miradas seguían fijas en la pantalla, donde la figura imponente de Vegeta emanaba una energía descomunal. Señor Jin, ¿acaso el señor Vegeta tuvo otra transformación? No recuerdo haberla visto cuando vimos al señor Goku. Digamos que sí. Esta transformación se llama Mega Instinto, o también Ultra Ego. La obtuvo después de lo ocurrido en el Torneo del Poder. Tras aquel evento, comenzaron a aparecer enemigos y amenazas aún más fuertes. Las palabras resonaron entre los presentes, que no sabían cómo reaccionar ante semejante revelación. Casi se me olvida. Vegeta logró alcanzar esta forma gracias a su maestro, Bills, el dios de la destrucción del universo 7. El impacto fue inmediato. Varias miradas se alzaron, confundidas. Espera, ¿qué? ¿Acaso en el universo del señor Goku hay más dioses aparte del que puede destruir universos? En términos simples, sí. En ese mundo existen 12 universos, y cada uno tiene sus propios dioses de la destrucción y dioses de la creación, quienes mantienen el equilibrio del cosmos. El silencio se apoderó del lugar. Era demasiada información para procesar.
Entonces, ¿ese dios hizo que el señor Vegeta lograra llegar a esa transformación? En pocas palabras, sí. Una pregunta, ¿qué es eso del Akai? El Akai es una técnica característica de los dioses de la destrucción. Cuando se usa contra un ser vivo, lo desintegra por completo, incluso su alma. En otras palabras, lo borra totalmente de la existencia. Un escalofrío recorrió a todos. Nadie pronunció palabra durante varios segundos. Sin duda, esa es una de las técnicas más aterradoras que he conocido. Espere, ¿acaso el señor Vegeta puede usar esa técnica? En simples palabras, sí. Las miradas se llenaron de respeto y miedo a la vez. Una última pregunta, ¿el señor Vegeta es el más fuerte de este rap? Digamos que sí. Este Vegeta es increíblemente poderoso. Todos quedaron asombrados, procesando todo lo que habían escuchado y visto. Bueno, vamos con el siguiente, que será el último. Dentro de la pantalla. El futuro, el pasado están en mis manos. No hay alma en ser humano, crearon un villano. Hasta el ser más bueno tiene un lado malo, cuando le han arrebatado libertad. Volar no es tener paz. El mundo se da el retumbar. Miedo titán. Fuera de la pantalla. ¿A qué se refiere con eso? ¿Se puede decir que puede ver el futuro? Dije, asombrándolos. Es como un profeta. ¿Cómo que no hay alma? ¿Un villano? Él es Eren, y vive en un universo en el que la humanidad está casi extinta. Las palabras dejaron a casi todos en shock. ¿Cómo es eso posible? En ese universo existen seres gigantes conocidos como titanes, y ellos se alimentan de los humanos. ¿Cuánto miden esos titanes? No todos los titanes de ese universo tienen la misma altura, hay algunos más grandes que otros, pero los titanes colosales miden aproximadamente 60 metros. El dato sorprendió a todos. ¿Les arrebataron la libertad? ¿Se refiere a esas murallas? Sí. Debido a que los titanes se alimentan de los humanos, la humanidad construyó esas murallas para mantenerse a salvo. Pero un día, un titán colosal destruyó una de esas murallas. Después de eso, Eren fue testigo de cómo su madre era devorada por un titán, lo que lo llevó a jurar venganza. Varios se sintieron mal por Eren. Solo espero que Eren no salga herido de eso. En eso, todos vieron la pantalla. Algunos se sorprendieron y otros se asustaron al ver el ejército de titanes colosales, pero el verdadero terror llegó al contemplar al titán fundador. Esa cosa, es mucho más grande que los otros titanes. Pensamiento de Tomioka. Me pregunto qué querrá decir con eso último. Cuando el rap terminó y la pantalla se apagó, nadie supo qué decir ante lo que acababan de ver. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Todos asintieron. Una pregunta, señor Jin, ¿qué veremos después? Será una sorpresa, ya que en ese rap también aparecerán personas que algunos ya vieron hace tiempo. Las palabras sorprendieron a todos. Bueno, yo iré a hacer unas cosas. Tómense un pequeño descanso. Fin del capítulo 18. Bueno chicos, llegamos al final de este video. Si les gustó, no se olviden de darle like, suscribirse y comentar. Sin nada más que decir, me despido. Cuídense mucho y gracias por todo el apoyo.